Está Federico González ya con nosotros. Federico, gracias por este ratito. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Hay espacio para salirse de la polarización o ya está instalada, no hay vuelta? Y yo creo que lamentablemente está instalada. Digo lamentablemente porque me parece que mereceríamos tener mayores posibilidades de elección. Pero bueno, también es cierto que si hay una polarización es porque la gente de alguna manera piensa que no hay alternativa. Entonces, bueno, ahí, no sé, es un tema dialéctico entre la oferta y la demanda que se interdefinen recíprocamente, ¿no? Un tipo de cambio relativamente estable, una situación económica no degradándose o no empeorando, al menos manteniéndose, etcétera, hace que la baña sea menos opción de lo que es con el dólar a los altos, la inestabilidad macroeconómica persistente que tenía la Argentina hasta ayer nomás, digamos, un mes, 2 meses atrás. Sí, sí, diría que sí. Pero de todas maneras quisiera agregar que cuando pensábamos en términos de alternativas a la grieta, no hay que pensar solo en la baña. No, bueno, claro, porque... naturalmente. Lo que pasa es que es el único que quedó. Lo que había era un espacio muy amplio que terminó fagocitado por los polos. Uno sí, terminó de vice cierto. y el otro terminó siendo el primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, con quienes había combatido los últimos 6 años de su vida política, digamos. Sí, bueno, eso es cierto. O sea, eso nos lleva al tema de por qué fracasó la alternativa federal. Bueno, creo que hay muchos factores. El principal es la baña. El segundo es que en la vida hay malentendidos, en la política también. Yo creo que eso fue una suma de malos entendidos. ¿Por qué? Porque ese espacio estaba conformado, alternativa federal. La baña no formaba parte de ese espacio, porque vino después, era un espacio de 4 y la baña se agregó. A todos les venía bien que la baña se agregue. Ahora la baña, él decía que estaba, medio como que estaba, pero no estaba, que en realidad nunca estuvo. Y bueno, y él en realidad pretendía imponer a los candidatos de ese espacio, que ya estaba semiconformado, bueno, una serie de requisitos, o por ahí uno fundamental, que era que tenía que haber un candidato de consenso mientras fuera él, que tenía lógica en el sentido de que a él lo fueron a llamar. Es como si nos vienen a buscar a vos o a mí y querés el presidente, bueno, sí, está bien. Entonces yo impongo condiciones, pero impongo condiciones a gente que no fue la que me vino a llamar, porque él lo llamó, a la baña lo llamó, no sé, Barrio Nuevo, el Círculo Rojo, pero no lo llamaron los de la Alternativa Federal. Ahora, lo que pasa es que a la Alternativa Federal les venía bien. Le sumaba volumen y caudal político y gobernabilidad. Claro, entonces lo que es un despropósito es que al final el que nunca estuvo terminó rompiendo a los que ya estaban. Entonces, bueno, ahí ya uno no entiende nada. ¿Cómo se explica el voto en la provincia de Buenos Aires? ¿Habrá un corte de boleta alto, bajo? Porque la verdad que la dispersión es muy alta. Hay un intendente que puede medir muy bien, una gobernadora que puede medir un poco peor, pero no tanto peor, un candidato a presidente que mide mucho menos. Puede pasar a la inversa. Es como que está trastocado. Depende de dónde uno mire, qué mida, encuentra un resultado diferente. Lo que quiero decir es, ¿hay ciudadanía suficiente como para decir esto sí, esto no, aquello sí, y hacer un voto de zaranda, digamos? Sí, bueno, todo lo que existe, existe en alguna medida, dijo una vez un filósofo. Bueno, es cierto, pero ¿será masivo o no tanto? No, yo creo que no. Cuando nosotros hicimos hace unos días una encuesta en provincia y preguntamos eso, es decir... Si iban a cortar o no boleta. Claro, medimos los escenarios por como si fueran, digamos, elecciones independientes, el del presidente y el gobernador, y después en la boleta que integraba a presidente y gobernador, no al resto de los otros elementos de la boleta. Y sí, hay un 6,1% que nos decía que cortaría boleta. En general, los que dicen que cortan boleta después son menos los que pasan a la acción. Lo que pasa es que la ingeniería del corte de boleta es muy complicada porque Vidal queda como en el medio, hay que hacer un doble corte y ahí esto no es nada académico, pero yo a eso le llamo el efecto Masi. El ciudadano a lo mejor tiene la intención de votar, de cortar, pero lo ve que es cuando complicado. Llega al cuarto oscuro dice más, pongo la boleta entera, eso está. Claro. Entonces me parece que... ¿Por qué plantea que hay que hacer un doble corte? Yo corto la de presidente, corto la del presidente de no quiero votar y hago el switch.
O usted Sí. dice que también el que corta boleta por una gobernadora, por Axel Kicillof, después volvería a Y cortar porque al tenés que intendente. cortar dos boletas, Claro. en una le tenés que cortar una parte, otra, es como tenés que hacer un collage. Entonces, en ese sentido no es... No todo el mundo lo hace. Claro, primero no todo el mundo sabe, no todo se le ocurre, y además está el temor de a ver si meto la pata y me impugnan el voto. ¿Y si los intendentes reparten la boleta cortada, como, Bueno, eso ya es otro parece tema. que va a ocurrir? Sí, bueno, eso siempre Incluso hay ocurre. intendentes de Cambiemos que por lo bajo admiten, van a repartir boleta no solamente de Vidal, sino también de otro candidato a presidente. Sí, bueno, no Sí, hay duda, claro. ese es el efecto aparato, que después, bueno, hay que ver cómo uno le suma por un lado, otro le restan por el otro. Yo creo que está muy pareja esa elección. Nosotros hicimos ese estudio que nos da que Kicillof estaría entre 5 y 6 puntos arriba, pero... Sabe que soy reacio de las encuestas porque parecen ya un instrumento de acción política y dependiendo a quién las hace, miden lo que miden, y han fracasado en muchos lugares, con lo cual me gusta más el análisis sociológico, porque si no, hay encuestas que dicen A y hay encuestas que dicen C, las dos ciertas no pueden ser, y al día de la elección todos van a tener una justificación por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar un mes antes, y todos tienen razón. Entonces lo que digo es, decidí no dar encuestas, pero sí tendencias son importantes, ¿no es cierto, Federico? Y desde lo sociológico, por eso decía, si hay o no atributos para ir al corte de boleta por un lado, y por otro lado, si hay o no elementos que permitan pensar que esta elección, que viene tan reñida, pueda llevar a que ese corte de boleta que ha sido circunscripto, específico, puntual, tenga una magnitud mayor y saquemos la provincia, porque Sí. hay muchos gobernadores que van con lista corta, seis provincias muy importantes, Córdoba sin ir más lejos. ¿Eso va a implicar que haya distintas elecciones o no? Bueno, es difícil dar una respuesta precisa a esa pregunta. Yo, que además estoy parcialmente de acuerdo con la primera parte de lo que planteás, porque yo creo, está bien, no creamos en las encuestas, no las consideremos. No es que no crea, pero lo que digo es que va uno... más allá yo tampoco no quiero defender las encuestas como un instrumento predictivo, con el método científico, perfecto. tampoco, soy encuestador, pero eso no... Y uno mide estados de ánimos, momentos Por supuesto. particulares. Ahora, pero te llevo al otro extremo. Bueno, 0 encuestas, no las sacamos de la mente. Y ahí es muy difícil hacer ese análisis que a vos te gustaría sin tenerlas en cuenta. De alguna manera pero por ya eso la tenemos en cuenta. Por eso ejemplo, lo traigo usted, digamos. no, Efectivamente, digo... pero yo trato de... No, te entiendo. Seguime. Yo trato de ser ecuánime, entre comillas, pretendidamente ecuánime, entre que las encuestas no son algo para tomarlo literalmente, con un valor, bueno, hice la encuesta y me da que Kicillof está 5 puntos arriba. Bueno, hay que tomarlo literalmente. No. Ahora, lo otro es que si tenemos 0 información de encuestas, sí, claro. es que cualquiera, podría ser Santiago Cunio, digamos, un candidato que midiera bien. Ahora, sabemos que Santiago Cunio, para nosotros mide 1,5, que no sé si está bien o mal, pero bueno, no tiene chance. ¿Pero cómo lo sabemos de eso? Porque hicimos encuestas. Cunio va con lista corta, ¿no? Todo esto. Sí. No va con la lista de Fernández. No, va con lista corta. Va Y con bueno, lista puse corta. ese ejemplo como un ejemplo claro. así. No, digamos, pero está muy bien, pero digo, es uno de los que va con lista corta también, Exacto. que tiene que ir a batallar por el voto de y tiene que pasar el filtro de las PASO para estar en la general, además. Sí. Ahora, ¿usted no cree que la polarización se va a tragar también a esos candidatos menores? Porque se decía en su momento que Espert medía y demás. Y, digamos, no logro comprender cómo la polarización podría comer a la Baña y no comer a un Espert, no comer a candidatos menores, ¿no? ¿Me Pero explico? está claro, pero yo vuelvo a lo de que todo existe en alguna medida. Claro. Y la polarización es un concepto muy difuso, porque en rigor polarización es lo que hay en Estados Unidos. Dos partidos tienen más del 95. Acá nunca hubo esa polarización. Hablamos mucho, pero yo creo que ponerle un número. Yo le llamo coeficiente de polarización. En este momento es proyectando indecisos, que estaría mal, pero para exagerar, claro, correcto. 75% votarían a los dos principales expresiones entonces nos políticas. queda un 25%. Entonces yo digo, la polarización ya se los comió. Claro, ya se Ahora los qué, pero queremos que se los coma. Bueno, el oficialismo querría que se lo coma más todavía.
Para nosotros Labaña tiene cerca de 9 puntos y Espert tiene unos 6,5 puntos. Bueno, uno puede decir, pero inclusive a veces yo lo digo, pero ¿cómo tanto? Bueno, por ahí más de Espert que de Labaña, porque parece que es como que Labaña tiene que ser el tercero. No sé si va a ser el tercero, están ahí, no sé, quizás lo sea o no lo sea. Pero lo que sí es cierto es que esos dos no tienen chance de entrar en un balotaje, eso estamos de acuerdo. Ahora, también se dice que, bueno, ojo que una cosa es el coeficiente de polarización ahora, pre-paso, de 75%. Y otra es post-paso, donde la elección es otra. 80 y puede ser, sí, eso para mí es posible. Bueno, la última, ¿la PASO crees que anticipa la elección general, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo, teniendo en cuenta que ninguna opción se va a exponer a una PASO de ningún tipo para validar su candidato presidencial? Yo tiendo a pensar que sí, que en general lo anticipa, en otros momentos lo anticipó, a veces no es infalible, pero también ahí depende de la magnitud del fenómeno. Si la magnitud del fenómeno es que la PASO... ¿Alguien gana por 15 puntos? Por 10, entonces ya crea un clima político... Correcto. Además, imaginémonos que fuera el oficialismo, que gana las PASO por 10, bueno, listo, ya se terminó. Si gana cualquiera de la oposición, también casi es una carrera jugada, más allá de que los instrumentos pueden hacer que esa brecha se acorte. Claro, porque de acuerdo a los números que nosotros tenemos, nuestros últimos números a nivel nacional, nosotros tenemos la fórmula de los Fernández 8 puntos arriba. Entonces, con ese número, bueno, en un sentido se anticipa, pero también... Queda abierto, cree usted. Claro, porque aparecen dos fenómenos. El miedo a Cristina, que puede aumentar la polarización, y por otro lado, el miedo de los mercados que terminen con esta calma que estamos viviendo. Con lo cual pulverizan el intento de Macri de llegar indemne a la elección. Claro, entonces, bueno, entonces esa tensión es lo que puede... Es la incógnita que se precipitaría después de ese hipotético resultado, que es hipotético. Qué año apasionante, definitivamente. Sí, por supuesto. Habrá que pensar un sistema electoral más pro igual, ¿eh? Ah, pero eso seguro. Más limpio, más puro. Todos estos desatinos de especulación y de roscas, me parece que no tiene sentido. Es decir, la democracia tiene que ser más simple. Sí, y el sistema electoral también. La sociedad merece una boleta única, donde a las 9 de la mañana nadie esté diciendo me robaron boletas, no llegaron, ¿no? Claro. La trazabilidad de los fondos con los cuales se financian las campañas que esté garantizada. Esta es una primera experiencia, ojalá que vaya mejor. Hasta aquí todas fracasaron, la mayoría terminaron en la justicia dando cuentas. Con esta justicia, ninguno terminó dando cuentas en serio. Con una justicia en serio todo puede ser más complicado. Federico, gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muy gentil.